En una tierra donde los ríos dictaban el destino de los pueblos y las ciudades, emergían como islas de humanidad en medio de la vastedad salvaje, nació la voz más antigua que aún hoy nos susurra. No vino en papiros ni pergaminos, sino tallada en piedra, escrita con la forma de cuñas, grabada por manos que ya se han deshecho en polvo. Esa voz es la de Gilgamesh, rey de Uruk, 2/3 Dios, 1/3 hombre. Su nombre, esculpido en las tablillas de arcilla, sobrevive al colapso de imperios, a las lenguas extintas, a los dioses olvidados, pero no es solo su fuerza lo que nos obliga a recordar, sino su lucha, porque Gilgamesh no es un héroe glorioso sin fallas. Es violento, arrogante, inquieto. Su pueblo lo teme tanto como lo admira. Las murallas de Uruk se alzan, imponentes, construidas bajo su mandato, y mientras los hombres y mujeres rezan por paz, por descanso, por justicia, los dioses escuchan. Los dioses, siempre atentos al equilibrio, deciden enviarle un espejo, una criatura salvaje, nacida del barro y el bosque. Su nombre será Enkidu. Enkidu no conoce el lenguaje humano, no viste ropa, no distingue entre bien y mal, vive entre los animales, corre con ellos, se baña con ellos, los protege de los cazadores. Pero los hombres quieren domesticarlo. Entonces envían a Shamat, la prostituta sagrada, la mujer sabia. Ella se acerca con palabras dulces y cuerpo desnudo. Durante 6 días y 7 noches, el cuerpo de Enkidu aprende el lenguaje del deseo, y con él pierde su vínculo con las bestias. Al intentar volver con los animales, estos huyen de él. Así empieza a morir el salvaje y a nacer el hombre. Shamat le enseña a comer pan, a beber vino, a vestirse. Le habla de Uruk, le habla de Gilgamesh. Enkidu, lleno de ira por los abusos del rey, camina hacia la ciudad. Cuando por fin se encuentran, los 2 titanes chocan como tormentas. Se lanzan al suelo, los muros tiemblan, la tierra se resquebraja. Pero ninguno vence del todo, y en el cansancio del combate nace una amistad más fuerte que el hierro. Gilgamesh ríe por primera vez no como rey, sino como igual. Enkidu, por primera vez, encuentra un propósito. Juntos deciden hacer lo impensable, viajar al bosque de los cedros, un lugar sagrado custodiado por el monstruo Humbaba. No por justicia, ni por necesidad, lo hacen por gloria. Mientras el pueblo de Uruk duda, los 2 amigos se arman. Gilgamesh forja espadas que pesan más que el cuerpo de un hombre. Enkidu, aunque temeroso, lo sigue. Sueños inquietantes lo atormentan, y sin embargo, marchan. Al llegar al bosque, el aire cambia. El silencio es espeso, las sombras parecen respirar. Un baba aparece, gigantesco, con un rostro como de fuego y un rugido como el trueno. Gilgamesh tiembla. Enkidu le da valor. Con ayuda del dios Shamash, que envía vientos divinos, vencen a Humbaba. El monstruo suplica por su vida. Gilgamesh duda. Enkidu lo convence de matarlo. La sangre sagrada toca el suelo, y los cedros, mudos testigos, tiemblan. Al regresar a Uruk, la diosa Ishtar se presenta ante Gilgamesh, lo desea, lo exige, pero él la rechaza con palabras duras, le recuerda a cada amante destruido que ella ha dejado tras de sí. Humillada, Ishtar va ante su padre Anu y pide venganza. Así nace el toro celeste. Este ser desciende del cielo, arrasa los campos, mata hombres por cientos. Gilgamesh y Enkidu luchan juntos una vez más, y lo matan, pero el cielo no perdona. Enkidu es condenado a morir. Enkidu enferma, su cuerpo se debilita, su mente se oscurece, llora, maldice, grita, sueña con el inframundo, sueña con la eternidad vacía donde las almas caminan como polvo. Gilgamesh está al lado de su lecho, no puede detener la muerte, no puede salvarlo. Cuando Enkidu muere, el héroe se rompe, la corona ya no pesa, las murallas ya no protegen.
Gilgamesh huye al desierto, con la mirada hueca y la carne desgarrada por el duelo. Busca a Utnapishtim, el único hombre que ha vencido a la muerte. En su camino encuentra a Siduri, una tabernera sabia. Ella le dice que disfrute la vida, que acepte su destino, pero Gilgamesh no puede. Él debe saber, debe encontrar respuestas. Atraviesa montañas, habla con criaturas extrañas, sobrevive al mar de la muerte. Finalmente, encuentra a Utnapishtim, quien le narra un secreto antiguo, el gran diluvio. Utnapishtim cuenta cómo los dioses decidieron borrar a la humanidad. Solo él, advertido por el dios Ea, construyó un arca. Los animales vinieron, las aguas lo cubrieron todo, y cuando todo acabó, recibió la inmortalidad. Pero no puede compartirla. Le da a Gilgamesh una planta que rejuvenece. Gilgamesh la toma, decidido a regresar a Uruk. Pero mientras duerme, una serpiente la roba. Así, la vida eterna se le escapa entre los dedos. Al llegar a su ciudad, mira las murallas, las toca, recuerda, comprende. La eternidad no está en el cuerpo, está en lo que dejamos, en la piedra tallada, en la historia contada, en la memoria viva. Gilgamesh no obtuvo lo que buscaba, pero halló algo más profundo: sabiduría. Gilgamesh, cansado y vencido, observa los muros de Uruk como quien contempla un reflejo olvidado de sí mismo. Son altos, resistentes, vastos. Están allí no para protegerlo del mundo, sino para recordarle quién fue y quién dejó de ser. El héroe que buscó vencer a la muerte ahora entiende que su viaje no ha sido hacia la inmortalidad, sino hacia el conocimiento. Pero el saber no consuela, no sana, no borra la ausencia de Enkidu. Su sombra lo sigue en cada rincón de la ciudad, en cada eco de las piedras, en cada silencio del atardecer. Gilgamesh, el que fue rey, guerrero y dios, ahora camina como un hombre cualquiera, cargando sobre los hombros el peso del luto y de la verdad. Los días pasan y la gente vuelve a mirarlo, no con miedo, sino con compasión. Su mirada ya no exige obediencia, sino comprensión. Su alma ha sido desarmada por el dolor y reconstruida con las migas de la humildad. Y es aquí donde nace su verdadera grandeza. No en las batallas, no en las conquistas, sino en su metamorfosis. Gilgamesh, el invencible, ha sido herido por lo único que ningún dios puede detener: la pérdida. Recuerda entonces las palabras de Siduri, la mujer sabia junto al mar: come pan, bebe vino, ama a tu esposa, cuida a tu hijo, porque eso es lo que se le ha dado al hombre. En su momento, Gilgamesh las ignoró. Ahora resuenan como un eco lúcido en su pecho. La epopeya no ha terminado, porque lo que empieza con fuerza termina con conciencia. Lo que nació como un canto a la hazaña muta en un lamento, en una meditación lenta sobre la fugacidad, sobre lo irrepetible, sobre la necesidad de recordar. Gilgamesh comienza a narrar su historia, a grabarla en tablillas, a reunir escribas, a reconstruir con palabras lo que no pudo preservar con actos, porque si no puede vivir para siempre, entonces su voz debe hacerlo. Cada detalle, cada error, cada lágrima, cada combate es dictado como si fueran confesiones de un alma que supo ser ciega y ahora ha aprendido a ver. En su relato no hay gloria sin tragedia, ni triunfo sin pérdida. Las tablillas crecen en número, los símbolos cuneiformes se acumulan, las bibliotecas los guardan. La historia de un rey se convierte en la historia de todos. Pero algo más ocurre. Gilgamesh no se conforma con recordar. Comienza a mirar a su pueblo, a escuchar, a comprender, y en esa observación encuentra una verdad más grande que cualquier dios: el otro. Por primera vez, su reinado no se trata de imponer, sino de construir juntos. Reformas, protección, justicia.
La figura del rey cambia, se convierte en símbolo, no de poder, sino de sabiduría forjada por el dolor. Gilgamesh envejece, sus cabellos se vuelven grises, su cuerpo, que antes desafiaba a monstruos, ahora se curva lentamente bajo el peso de los años. Y sin embargo, nunca ha sido tan fuerte. En las noches aún sueña con Enkidu, no con la enfermedad, sino con su risa, con sus preguntas, con su mirada animal y humana. Sueña con el bosque de los cedros, con los ecos lejanos de los dioses, con las estrellas que una vez guiaron sus pasos. Y a veces, en esos sueños, Enkidu le habla, le dice, «No fuiste cobarde, fuiste humano». Las palabras de Utnapishtim también le vuelven como brisa, que nada es eterno, salvo aquello que inspira a los que vendrán después. El tiempo no puede ser vencido, pero puede ser acompañado con dignidad. A medida que los años pasan, Gilgamesh comprende algo profundo, que la inmortalidad que tanto deseaba siempre estuvo ahí, no en su carne, sino en el vínculo que une a los vivos a través del recuerdo. Porque vivir eternamente no es lo mismo que no morir. Vivir eternamente es dejar algo que otros puedan usar para vivir mejor. Una historia, un acto de justicia, una enseñanza. La ciudad de Uruk prospera, no gracias al brazo fuerte de un rey, sino a la sabiduría que ese brazo aprendió a contener. Las generaciones nacen, crecen, mueren y nacen otras. Pero las tablillas siguen allí, y con ellas la historia de Gilgamesh. Y en cada lectura, él vuelve a vivir. La epopeya que fue escrita en arcilla atraviesa reinos, idiomas y siglos. Su eco llega a Babilonia, a Persia, a Grecia. Llega a las arenas del desierto, a las bibliotecas del norte, hasta que finalmente se pierde. Durante miles de años, Gilgamesh duerme. No en la tumba, sino en la oscuridad del olvido. Hasta que un día arqueólogos escarban en las ruinas de Nínive, y allí, entre polvo y piedra, vuelven a encontrarse las tablillas. La historia renace, el nombre de Gilgamesh resurge, su voz, que había callado por siglos, vuelve a hablar. Y no habla como un mito, habla como un humano, como uno de nosotros, porque lo que nos dice no es ajeno. Nos habla del miedo a morir, del dolor de perder, del deseo de trascender. Gilgamesh no es solo un héroe antiguo, es un espejo. Nos muestra que la condición humana no ha cambiado tanto, que seguimos buscando sentido, belleza, permanencia. Su historia en el fondo es la nuestra, la del que nace sabiendo que morirá, pero que aún así ama, crea, construye. Y es por eso que aunque su carne se disolvió hace milenios, Gilgamesh sigue vivo. No por los dioses, no por sus hazañas, sino porque fue recordado. Y recordar, quizás, sea la forma más pura de vencer a la muerte. A veces, las historias no terminan cuando los hechos concluyen. A veces comienzan justo cuando creemos haberlas comprendido. Gilgamesh había regresado de su viaje más allá del mundo conocido. Ya no quedaban monstruos por vencer, ni dioses por desafiar. Y sin embargo, algo en él no estaba en paz. No era inquietud, no era tristeza. Era una forma más sutil y silenciosa. El eco de una verdad incompleta. Porque no basta con saber que la muerte es inevitable. No basta con comprender que lo eterno se esconde en lo efímero. Hace falta algo más. Hace falta habitar esa comprensión día tras día hasta que deje de doler. El rey de Uruk, sabio y envejecido, comienza a recorrer su ciudad no como gobernante, sino como aprendiz. Observa a los niños jugar en las plazas, a los comerciantes discutir en los mercados, a los ancianos sentados en las sombras contando historias que nadie escribió, pero todos recuerdan. En sus pasos no hay urgencia, solo presencia. Lo que antes buscaba conquistar, ahora lo contempla. Ya no mide el tiempo en años ni en batallas,
sino en momentos humanos. Mira los templos, los graneros, las fuentes, las manos que trabajan, las voces que cantan, y entiende que Uruk no es piedra, ni ley, ni ejército. Uruk es la gente. Es allí donde comienza su segunda gran epopeya, la que ningún dios le ordenó, ni ningún monstruo le impuso, la epopeya de gobernar con el corazón. Gilgamesh escucha, se sienta entre sabios, debate con humildad, aprende del dolor ajeno, corrige su pasado sin negarlo, reconstruye lo que rompió con su arrogancia juvenil. Así, lentamente, el tirano se disuelve en el justo. El héroe deja paso al hombre sabio, y en esa transición invisible, Uruk florece, no con monumentos ni conquistas, sino con dignidad, con justicia, con paz. Los dioses lo observan desde su altura dorada, y por primera vez sonríen no por temor ni por devoción, sino por comprensión, porque han visto a un mortal atravesar todo el ciclo de lo humano: poder, orgullo, pérdida, duelo, búsqueda, caída, sabiduría. En las noches, Gilgamesh sueña, pero ya no con monstruos, sueña con semillas, con árboles que crecen, con voces que aún no han nacido. Sueña con el futuro, sabe que él no lo verá, pero no le importa, porque por fin ha entendido que todo lo que construye hoy puede ser abrigo para los que vengan mañana. A veces, cuando se queda solo, acaricia las tablillas donde grabó su historia. Las toca con los dedos como si fueran piel, no por vanidad, no por fama, sino porque sabe que allí está su verdadera forma, no su cuerpo, sino su alma escrita. Y cuando el viento sopla por los callejones de Uruk, a veces parece que repite su nombre, como si la ciudad respirara con su memoria. Un día, sin aviso, Gilgamesh no despierta. No hay grito, no hay tormenta, no hay tragedia. Hay silencio, un silencio sagrado, suave, denso como el río cuando duerme. La ciudad se detiene, los hombres bajan la cabeza. Las mujeres lloran. Los niños preguntan quién fue ese hombre del que todos hablan, y las respuestas vienen en oleadas. Algunas lo llaman héroe, otras rey, otras más sabio, pero ninguna palabra lo encierra por completo. Porque Gilgamesh no fue uno, fue muchos. Fue el arrogante, el vengador, el guerrero, el amigo, el amante, el destructor, el peregrino, el sabio, el mortal. Fue humano, y al morir deja algo que pocos logran, no solo una historia, sino una transformación. Porque todo aquel que escuche su relato no volverá a ser el mismo. Como un espejo roto que muestra más de lo que un rostro quiere ver, la epopeya de Gilgamesh revela las grietas de nuestra existencia. Y en esas grietas planta preguntas. ¿Qué sentido tiene nuestra búsqueda si todo termina? ¿Es posible que lo finito contenga lo eterno? ¿Puede el dolor ser maestro sin convertirse en tirano? ¿Es posible vivir bien sabiendo que vamos a morir? Gilgamesh no responde estas preguntas, solo las encarna. Y en su silencio final nos deja a nosotros la tarea de seguir caminando, porque la epopeya no ha terminado. Cada vez que alguien la escucha empieza de nuevo, en otro idioma, en otro cuerpo, en otra ciudad, pero con el mismo temblor en el pecho, y así, sin saberlo, Gilgamesh sigue viajando, no por bosques sagrados ni mares imposibles, sino por los corazones de quienes, alguna vez, también han sentido el peso de ser humanos. La muerte de Gilgamesh no fue un final, sino una apertura, no en el tiempo que lo entierra todo, sino en el símbolo que lo preserva, porque algunos hombres mueren y son olvidados, otros se convierten en recuerdo, pero hay unos pocos que, sin saberlo, se convierten en estructura, en patrón, en semilla que brota más allá de su carne. Gilgamesh es uno de esos. No por su fuerza, no por su corona, sino porque encarnó el dilema universal que habita en cada ser humano desde que el primer pensamiento rozó la conciencia. ¿Qué significa existir si todo lo que amamos es transitorio?
El relato de su viaje no es únicamente una historia sobre el pasado. Es una anatomía del alma. Es la metáfora viviente del ciclo que todos atravesamos. Aunque nunca pise un bosque sagrado ni me enfrente a un toro celeste, porque todos nacemos con una parte de Dios y otra de tierra. Y como Gilgamesh, pasamos años ignorando la muerte, creyéndonos invulnerables, eternos, necesarios, hasta que alguien nos rompe y el mundo cambia para siempre. Enkidu no es solo su amigo, es su otra mitad, su inocencia, su contacto perdido con lo natural, su humanidad salvaje. Cuando lo pierde, Gilgamesh no llora por un hombre, sino por todo lo que representa, el fin del mito personal de invulnerabilidad. Y entonces huye, no como un cobarde, sino como un buscador. El desierto que recorre no es geográfico, es el símbolo del vacío interior, de ese abismo que se abre cuando todo lo conocido ya no sirve, y allí, como todos los iniciados en las tradiciones antiguas, pasa por sus pruebas. El viaje de Gilgamesh es un descenso, un viaje al inframundo, no literal, sino espiritual. Lo que busca no es inmortalidad, es sentido, es orden, es redención. Cada figura que encuentra es un arquetipo. Siduri, la tabernera, representa la sabiduría práctica, la aceptación del presente, el goce inmediato. Ella le ofrece el camino del sabio cotidiano. Él lo rechaza, aún no está listo. Utnapishtim, por otro lado, representa el conocimiento ancestral, el que ha visto el mundo destruirse y renacer. El diluvio que narra no es solo evento histórico, es símbolo de renovación, de muerte colectiva para el surgimiento de un nuevo ciclo. Y cuando le da a Gilgamesh la planta que rejuvenece, lo hace para probar su comprensión. Pero Gilgamesh aún desea lo eterno sin haber aceptado lo efímero. Por eso la planta le es robada por la serpiente. La serpiente, como en tantas culturas, es símbolo de transformación, de renacimiento a través de la pérdida. Así, lo que Gilgamesh pierde no es la vida eterna, es la ilusión de control. Y esa pérdida es, paradójicamente, el inicio de su verdadera sabiduría, porque la conciencia de la muerte no es una maldición, es una revelación. Solo el que sabe que todo termina, valora el instante. Solo quien comprende que el otro puede desaparecer, aprende a amar sin condiciones. Gilgamesh, que empezó su viaje buscando huir de la muerte, regresa convertido en testigo de la vida. Y es aquí donde el mito toca lo eterno. Porque no importa si naciste en Uruk, en Atenas, en Tenochtitlán, en Kioto, en Nueva York, no importa tu idioma, tu edad, tu cultura. Si estás vivo, en algún momento vas a mirar el cielo y vas a preguntarte qué sentido tiene todo esto. Esa pregunta es el corazón de la epopeya. Y la respuesta no es una fórmula ni un dogma. Es un camino, es una transformación. Por eso este relato fue tallado en piedra, porque quienes lo grabaron sabían que hablaban no al hombre de su tiempo, sino al espíritu de todos los tiempos. La ciudad de Uruk es símbolo de la civilización, pero también del ego, de la estructura, del mundo que el hombre crea para sentirse seguro. El bosque de los cedros es el inconsciente, lo salvaje, lo prohibido. Umbaba es el guardián del misterio, lo que protege el conocimiento que solo puede alcanzarse a través del riesgo. Ishtar, la diosa del amor y la destrucción, representa la dualidad de la vida, aquello que seduce pero también aniquila. Y Enkidu es el sacrificio inevitable, el precio del despertar. Gilgamesh, entonces, es el prototipo del alma humana enfrentada al infinito. No hay redención sin pérdida, no hay sabiduría sin dolor, no hay verdad sin muerte, pero tampoco hay belleza sin entrega, ni significado sin memoria. Por eso, la epopeya continúa, no en nuevas aventuras, sino en su resonancia silenciosa, en cada lector que siente un estremecimiento, en cada palabra que parece escrita para ti. Porque eso es lo que hacen los grandes mitos.
No nos dicen qué pensar, nos obligan a mirarnos. Y cuando lo hacemos con honestidad, descubrimos que no estamos solos, que otros han caminado este mismo camino, que otros han amado, perdido, buscado, y que, como Gilgamesh, también nosotros podemos volver transformados, no como héroes invencibles, sino como seres humanos completos, llenos de cicatrices, pero vivos y conscientes, y listos, quizá por primera vez, para dejar algo eterno en el mundo. En el corazón del relato, más allá de las interpretaciones, de las metáforas, de las capas simbólicas, hay una historia simple y poderosa, la de un rey, un hombre, que pierde a su amigo y no puede aceptar la muerte. Eso es todo, y sin embargo, eso lo es todo. Porque esa semilla tan básica, la pérdida de un ser amado, germina en una de las narrativas más influyentes y antiguas de toda la humanidad. Gilgamesh, rey de Uruk, comienza su historia como un tirano brillante. Su fuerza es descomunal, su sabiduría incompleta, su ego desbordado, su gente oprimida. Los dioses lo ven, no lo destruyen, le envían un espejo, Enkidu. Enkidu representa el otro necesario. Es salvaje, libre, intuitivo. Gilgamesh es urbano, racional, dominante. El encuentro entre ambos no es solo físico, es una confrontación de naturalezas. Pelean y se reconocen, se hacen amigos. No una amistad cualquiera, sino una hermandad mitológica, forjada en la lucha, templada en la lealtad. Juntos emprenden una hazaña, derrotar a Humbaba en el bosque de los cedros. Es una misión temeraria, sin justificación más allá del deseo de fama y gloria. Con ayuda del dios Shamash, logran vencer a la criatura. La matan, regresan como héroes. Pero los dioses no olvidan. Cuando rechazan a Ishtar, la diosa del amor, desatan una tormenta divina. El toro celeste es enviado a destruir Uruk. Lo enfrentan, lo matan, pero el equilibrio ha sido roto. Enkidu debe pagar. Enferma, se debilita, muere. Gilgamesh se derrumba. Y entonces comienza el verdadero viaje. Ya no externo, sino interno. No por gloria, sino por miedo. No para conquistar el mundo, sino para huir del abismo de la muerte. Recorre desiertos, habla con dioses, busca a Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al gran diluvio. Escucha la historia del arca, del castigo divino, de la regeneración. Gilgamesh pide la vida eterna. No la obtiene, recibe una planta que rejuvenece, pero la pierde por descuido. Una serpiente la roba. Regresa a Uruk sin respuestas, pero con otra clase de visión. Comprende que su legado no será su cuerpo, ni su corona, ni sus hazañas. Será lo que construyó. Las murallas de Uruk, las leyes, las palabras grabadas en tablillas. Comprende que la muerte es inevitable, pero el olvido no lo es. Y entonces, sin fanfarria, sin espectáculo, sin redención milagrosa, Gilgamesh acepta la finitud, acepta que la eternidad que buscaba ya estaba allí, en lo que deja, en lo que inspira, en lo que enseña. Así termina la epopeya, no con una gran victoria, sino con una comprensión profunda. Y por eso resiste, porque nos recuerda lo esencial, que la fuerza sin conciencia destruye, que el poder sin sabiduría agota, que la vida sin muerte no enseña, que amar es arriesgarse a perder, que perder es lo que nos convierte en seres humanos completos, y que a veces en medio del dolor, en el polvo de la derrota, descubrimos el oro más puro, la compasión. Ese es el corazón de la epopeya. Ese es su legado. Y por eso, mientras alguien en algún rincón del mundo pronuncie su nombre, mientras haya quien escuche, quien recuerde, quien comprenda, Gilgamesh vivirá. Tal vez no recordemos todos los nombres de los dioses. Tal vez olvidemos los detalles de las tablillas, las fechas, los reinos, los símbolos. Pero lo que permanece, lo que no muere,
es el temblor que esta historia deja en el alma. Porque Gilgamesh no es solo un rey, es cada uno de nosotros cuando perdemos lo que más amamos. Es la voz que clama por sentido en medio del silencio. Es el ser humano que tropieza con su propia mortalidad y se pregunta si hay algo más allá. No encontró la inmortalidad del cuerpo, pero dejó una enseñanza que cruzó el tiempo sin que nadie la pidiera. Y eso, quizás, es lo más cercano a la eternidad, porque no hay nada más humano que temer al olvido. Pero tampoco hay nada más sagrado que recordar. Si esta historia te acompañó, si tocó algo dentro de ti, aunque sea una palabra, una pregunta, una imagen, entonces ya ha cumplido su propósito. La epopeya de Gilgamesh no necesita aplausos, solo necesita que alguien la escuche, y que después, en su vida, viva un poco más despierto. Gracias por llegar hasta aquí, por caminar con nosotros este viaje tan antiguo como el hombre mismo, por no mirar hacia otro lado cuando se habla de muerte, de amor, de pérdida y de sabiduría. Si valoras este tipo de contenido, si deseas que sigamos trayendo las historias que construyeron la conciencia humana, te invito a suscribirte al canal Read Look Aprende. Comparte este video y deja un comentario. Y otra vez, muchas gracias, no solo por apoyar este trabajo, sino porque también tú formas parte de esta epopeya, la de aprender, la de pensar, la de recordar. Y en esa lucha nadie camina solo. Hasta la próxima historia, y que sigas dejando huellas, aunque el mundo parezca de arena.